Antes de la revolución digital, la enseñanza se basó en el uso de papel y lápiz, en la búsqueda de información dentro de libros opacos en forma y estáticos en contenido. El siglo XXI y la expansión tecnológica en todas las áreas de la vida cotidiana trajo consigo una continua transformación en la educación. Desde el año 2009, Positiva Compañía de Seguros, como la administradora de riesgos laborales del Estado colombiano, tomó la educación virtual como una de las soluciones más potentes para garantizar acompañamiento permanente, oportuno, equitativo e inclusivo con la población económicamente activa del país. Nuestro propósito más profundo es garantizar una educación virtual consistente, donde se haga buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y así generar un crecimiento no solo empresarial, sino personal. Tercera Positiva educa la generación de material educativo que ha sido de enorme beneficio. Posipedia nos ha permitido mantener actualizados a nuestros colaboradores. Ha llegado a las personas en cada uno de sus hogares y ha hecho partícipes no solamente a los empleados, sino también a sus familias. Gracias a la unión de las TIC y el aprovechamiento de la educación en seguridad y salud desde sus componentes de capacitación, formación, entrenamiento, inducción y reinducción, Positiva a lo largo de 12 años ha logrado para Colombia crear y lanzar formalmente en el año 2009 el primer centro experto de educación en seguridad y salud para el cuidado de la vida llamado Posipedia, donde se ha logrado obtener 6.538.404 consultas a los diversos contenidos, donde el 69.5% se han realizado por parte de mujeres y el 30.5% corresponde a consultas realizadas por hombres. Construir y compilar durante 12 años un total de 1.287 herramientas educativas para la prevención de riesgos laborales y contribuir al país con 9.464.784 horas de educación para la promoción de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades en los sitios de trabajo. Además de resaltar el impacto y la contribución al cuidado del ambiente, en donde Positiva ha logrado evitar la tala de 19.718 árboles gracias a la disminución del uso del papel. Lo que buscamos a través de la educación virtual es organizar la información, aprovechar el conocimiento y potenciar las experiencias vinculando aspectos metodológicos y didácticos propios del proceso de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la vida. Queremos velar para que los trabajadores colombianos sean autónomos, autorreflexivos, autoconclusivos. Nuestro propósito es generar valor, compromiso y amor por la prevención de los riesgos laborales. Para el Gobierno Nacional y la ARL Positiva, la preservación de la salud de los trabajadores colombianos es la prioridad. Por eso la gestión con las regiones ha sido fundamental y se ha logrado la participación de 47.324 trabajadores de la zona Atlántico, 59.155 trabajadores de la zona Santander, 138.028 trabajadores de la zona Bogotá, 70.986 trabajadores de la zona Valle y 78.873 trabajadores de la zona Antioquia. Positiva Compañía de Seguros no se detiene. La protección, el aseguramiento y el trabajo digno han sido pilares en la gestión. Seguimos trabajando y preparándonos para cuando nos volvamos a encontrar. Seguiremos estando al lado de los colombianos. Visítanos en www.positiva.gov.co y www.posipedia.co. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este simulacro nacional, preparándonos para el cuidado de la vida, sesión 1, temas 1, sistemas de comunicación interno de los planes de gestión del riesgo. 2, la señalización interna y externa relacionada con el PGR. 3, los sistemas de alarmas establecidos en el PGR. 4. El estado de los instrumentos de monitoreo y control de eventos potencialmente peligrosos en la empresa. Hoy nos acompaña nuestro experto, el ingeniero Carlos Cuervo, ingeniero industrial, experto en higiene industrial y seguridad y salud en el trabajo, auditor de sistemas integrados de gestión. Ingeniero Carlos, muy buenos días, bienvenido. Buen día, Lina, a todos. Gracias por la invitación a Positiva. Es importante
tener en cuenta que este tema de las emergencias nos conlleva a todos, nos involucra a todos en un momento dado y es fundamental para Positiva en parte de su parte misional lograr que sus empresas prevengan emergencias, que sus afiliados no se accidenten, no tengan una contingencia por ocasión de una emergencia y que la prevean y la puedan atender de la mejor manera en un momento dado. Entonces sí es fundamental para nosotros que cada uno de los que está en ese momento conectados conozca qué hacer ante una emergencia. Por eso, y unidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que ha convocado un simulacro nacional, es muy importante que se tenga en cuenta que este simulacro va a llevarse a cabo el día 22 de este mes, jueves, estamos hablando de este jueves, a partir de las 9 de la mañana, y la idea es que participemos. Recordemos que estamos en un momento en que la pandemia nos ha llevado a un cambio total, entonces, de nuestras vidas. Indudablemente esto nos va a afectar el tema de emergencias. Tenemos que estar preparados y saberlas cómo atender. Recordemos que la gran mayoría de simulacros nos conlleva a un punto de reunión, ¿cierto? Y ese punto de reunión es un punto de encuentro que debe ser lo más seguro posible, pero estamos en una contingencia de transmisión de virus con riesgos de que lleguemos a un momento pico, ¿cierto? De contagios. Entonces, indudablemente, si vamos a ir a un punto de encuentro, tenemos que tener en cuenta aspectos como el distanciamiento, el uso de otros elementos de protección, como es la mascarilla, el buen uso de esa mascarilla, pues nos va a conllevar a que una emergencia antes, durante y después de la emergencia tengamos en cuenta todo el tema de riesgo, prevención del riesgo por contagio biológico por el tema del virus. Entonces les agradezco a todos este tema, es muy importante. Siempre en los temas que vamos a tener en cuenta, pues está el tema de sistemas de comunicación, ¿cierto? Digamos que las organizaciones tienen planes de emergencia, pero lo más importante de un plan de emergencia no es el tamaño ni la cantidad de información, sino que sea justo a la medida de las organizaciones. En este caso, muchos de los que están haciendo desarrollo de trabajo en casa les va a conllevar de que abordar una posible emergencia desde su casa. Entonces, el plan de emergencias de la organización en este momento se extiende a los sitios de habitación, de vivienda de los colaboradores que hacen parte de las empresas afiliadas a Positiva. Entonces sí es importante que empecemos a contemplar todo lo que tiene que ver con sistemas de comunicación, sistemas de señalización, ¿cierto? Interna como externa, al interior de las viviendas, puntos de encuentro, sistemas de alarma, cómo vamos a comunicar esas posibles eventos de evacuación, ¿cierto? Pero para evitar una evacuación tenemos que trabajar mucho en la prevención, en la hacer inspecciones, en la identificación de los riesgos, ¿cierto? Entonces es muy importante que la empresa empiece a visualizar su plan de emergencias ajustado a la medida de la empresa y llevándolo también a los hogares de las organizaciones. Una frase, las emergencias no avisan. Indudablemente si nosotros, cada uno de nosotros que están en los diferentes sitios de operación, no contemplamos, no hacemos una fase de prevención, de identificación de riesgos, pues indudablemente posiblemente nos ocurra esto, no, las emergencias no nos van a avisar. Mi nombre, Carlos Alberto Cuervo Bernal. Pues el objetivo de hoy es lograr una sensibilización frente a la prevención de riesgos,
¿cierto? Este es un trabajo que conlleva todos los días estar trabajando dentro de la misma política de la empresa el tema de las emergencias, ¿cierto? Hay organizaciones que antes de iniciar una reunión hablan 2 minutos de seguridad en el trabajo. Y esto incluye las emergencias, la prevención de las emergencias. Entonces sí es muy importante, independiente del tema que se vaya a tratar de la reunión, cualquiera que sea el alcance, los niveles que interactúen en un tipo de reuniones, es importante que las organizaciones contemplen el involucrar o el incorporar temas como los absolutos de la seguridad en las reuniones, porque este trabajo de la seguridad y salud de trabajo involucra que desde el nivel gerencial y todos sus niveles organizacionales se involucren en estos aspectos, hagan parte integral de sus funciones. Hoy vamos a ver 6 claves maestras, ¿cierto? Todo lo que es relacionado con el manejo de la importancia del botiquín, la línea de emergencias. Recordemos que este es un simulacro a nivel nacional, ¿cierto? Entonces en cada ciudad, en cada municipio, tenemos que conocer cuál es la línea de emergencias que se utiliza, ¿cierto? En las ciudades pequeñas, en los municipios, es muy importante conocerla. Si realmente tienen autonomía al interior de cada municipio para atender las emergencias o dependen de otro municipio o de una ciudad capital para atender las emergencias. También vamos a hablar algo de la maniobra. Digamos que hoy traté de enfocar el tema muy hacia el hogar, de igual manera es aplicable hacia las sedes de cada una de las empresas, aplicar estos temas. El manejo de extintores, que es algo muy básico, el manejo de lesiones, ¿sí? De lesiones, perdón, el manejo de incidentes químicos. Es importante que dentro del plan de emergencias de la organización también se esquematicen los planes de emergencia familiares que tiene cada uno de los colaboradores, ¿cierto? Como un capítulo anexo al plan de emergencias que tiene la organización. ¿Y por qué en este momento? Pues indudablemente está la pandemia, hay mucha operación desde la casa, y allí indudablemente tenemos que llevar nuestro plan de emergencias, y esto se lleva de qué manera, diseñando planes de emergencia ajustados a la medida de las familias que conforman el grupo poblacional de la empresa. ¿Y qué es el plan familiar de emergencia? Es un conjunto de normas y medios destinados a proteger a todos los miembros, ¿cierto? En este caso de la familia que hace parte de una organización en situaciones de emergencia o de desastre, y que involucra la preparación psicológica, ¿cierto? Y la disponibilidad de insumos en un momento dado y de apoyo, pero renunciando a las comodidades en el momento del hogar. ¿Por qué? Porque indudablemente ahí hay aspectos y muchas variables que pueden fluctuar frente a las condiciones de seguridad que tenga cada uno de los sitios de trabajo que generan o que disponen los trabajadores. ¿Cuáles aspectos tenemos que tener? La generalidad de la familia, ¿cierto? Si yo convivo con personas de edad, niños, adultos, y las condiciones de salud de ellos pueden afectar el cómo se desarrolle una posible evacuación o se atiende una emergencia, pues indudablemente asimismo debo ajustar mi plan de emergencias. Entonces es fundamental que tengamos en cuenta esos aspectos. Entonces, primero inventariar esas condiciones de salud y condiciones de desplazamiento que tienen cada una de las conformantes del grupo, ¿cierto? Objeto de hacer un simulacro o hacer una evacuación. Muy importante.
hacer el inventario de riesgos de los sitios en los cuales se desarrolla la labor el trabajador. Entonces, condiciones eléctricas, condiciones de instalaciones de gas, condiciones de los equipos que operan al interior de cada uno de estos sitios, ¿cierto? Llámese cocinas, salidas, todo lo que tiene que ver con el inventario de equipos para atender la emergencia. Entonces, hay unidades habitacionales en un momento dado, como en la empresa, que disponen de sistemas de control de incendio. Entonces, hay sistemas con manguera, que indudablemente, si es algún conjunto habitacional, posiblemente lo tienen con un plan de mantenimiento, un programa de mantenimiento, de inspección para las condiciones en que están, ejemplo, mangueras, extintores, ¿cierto? Entonces, es muy importante, con base a los riesgos, hacer un inventario de elementos para atender la emergencia. Entonces, es muy importante que se contemplen esos aspectos. Aquí hay un tema de hogar seguro, ¿cierto? Entonces, los comités de apoyo mutuo, ¿cierto? Entonces, mi vecino, conocer, de pronto posiblemente cada uno de ustedes en sus hogares o en las oficinas tengan cerca, a la mano, un extintor, ¿cierto? Y nunca lo hayan utilizado porque no ha ocurrido alguna emergencia, pero sí es importante conocer si ese extintor es el adecuado para la carga de combustible que está al interior del sitio que se encuentren. Entonces, tipo de combustibles, ¿cierto? Y conocer si realmente ese equipo se les está haciendo un plan, un programa de mantenimiento adecuado, de recambio o de actualización del el elemento extintor. Adicional, pues también tener un inventario de las organizaciones comunitarias que operan en su zona, ¿cierto? ¿Cuáles son los comités de ayuda mutua que hay en su zona? ¿Cierto? Los puntos de encuentro. Ahí, cuando ya se empieza a hablar de comités de apoyo, entonces los puntos de encuentro en un momento dado, si no se han hecho las pruebas de los simulacros, pueden llegar a saturarse de personas y en época de pandemia pues va a ser algo contraproducente. Por eso en este momento el simulacro está direccionado a no evacuar, ¿cierto? Sino ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Digamos que el Hogar Segura también busca promover la organización comunitaria e institucional en un momento dado, la defensa civil, muchos organismos que operan en ciertas zonas o en ciertos municipios o en ciertos barrios que nos pueden servir de apoyo para atender una emergencia en un momento dado, ¿cierto? Ponga en práctica 6 claves que las vamos a ver, que es el tema de reanimación en un momento dado, o una maniobra que es muy importante que se puede dar en cualquier momento cuando estemos, sobre todo comiendo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces ya sabemos, hay estos 6 aspectos, pues indudablemente está el hogar seguro. Si yo identifico los riesgos, los corrijo, no, seguramente de manera inmediata, si es un riesgo crítico o con un plan de una obra, si es algo que requiere algo más de inversión, pues indudablemente tengo que contemplarlo en un momento dado en mi plan. Tener un plan de emergencia, ¿cierto? Entonces, mi plan de emergencias puede consistir en disponer un kit, ¿cierto? Unos elementos, un extintor al interior, unos sensores, ¿cierto? Para identificar si hay riesgos que me pueden afectar no solo a mí, sino a mi familia. Para el caso de los que están en trabajo en casa. Y para las personas que ya están en operación, pues indudablemente en los lugares de trabajo. Como una, digamos, se separaron la gran mayoría de sectores económicos, pues es indudablemente que revisemos
ese plan de emergencias nuevamente una vez hemos retornado a la semipresencialidad o presencialidad total, conocer ese plan de emergencias, evaluarlo, identificar cuál es nuestra vulnerabilidad actual, porque como les decía al inicio, ya una evacuación no va a ser igual, sobre todo cuando llegamos a puntos de encuentro donde vamos a estar en contacto gran mayoría de personas. Es importante conocer ese plan de emergencia nuevamente, hacerle una divulgación nuevamente a toda la organización y una evaluación de conocimiento de realmente si ese plan de emergencias que lo escribieron un grupo, una persona, pues lo conozca y lo asimile toda la organización. Fundamental, ponerlo en práctica. ¿Cómo se coloca en práctica un plan de emergencias? Pues haciendo capacitación, formación, evaluaciones de conocimiento y posteriormente, una vez que ha ocurrido ese proceso, ir a todo lo que es los simulacros. Pueden ser prácticos, ¿cierto? Localizados, simulacros generales en un momento dado. Entonces, es fundamental que este plan de emergencias también se esté revisando la matriz de vulnerabilidad que tiene la empresa. Allí por medio de una calificación, pues nos va a empezar a identificar cuál es la prioridad de nuestra empresa para atender frente al plan de emergencias. Esos aspectos son fundamentales que los tengamos en cuenta en nuestro documento, que sea validado, ¿cierto? Que nuestra brigada de emergencia, ojalá en nuestra brigada de emergencia pues todos seamos autobrigadistas y participemos en un momento dado de nuestro rescate, ¿cierto? No esperemos que dos, por lo general cuando uno ve en las organizaciones, la brigada de emergencia es una proporción de población pequeñita que atiende la emergencia, pero indudablemente entre más nos involucremos cada uno de nosotros en el conocer cómo atender una emergencia, así no seamos oficialmente brigadistas, podemos en un momento dado ser nuestros propios brigadistas que facilitemos que se desarrolle una atención de una emergencia de la mejor manera. Contemplar siempre el kit de emergencias. En este caso, tenemos en cuenta que hay una frase que nos dice la unidad de emergencias, ¿cierto? Que es la autoprotección, ¿cierto? ¿Y en qué consiste la autoprotección? Indudablemente, cuando hablamos de eso, es hacer previamente un conocimiento de los riesgos que hay al interior de los sitios donde vamos a estar laborando, ¿cierto? La autoprotección, entonces debemos identificar los puntos, el triángulo de la vida, ¿cierto? Para el caso de sismo, donde haya 3 puntos de soporte, que si hay una falla estructural o una caída de objetos nos eviten las lesiones, ¿cierto? Entonces, primero, tener un kit de emergencias. Entonces, debemos seleccionar los elementos adecuados. No llenarnos de elementos que no los vamos a saber utilizar o no tenemos formación en el uso. Entonces, digamos que los elementos sí deben de estar muy direccionados al tipo de organización y al tipo de inventario de emergencias que podamos estar sufriendo al interior de nuestras instalaciones. Entonces, primer aspecto. Otro aspecto es siempre contemplar el sitio seguro. En este caso le colocamos vivienda segura, pero es el sitio, las instalaciones seguras, ¿cierto? Entonces, el análisis estructural que tenga la vivienda, el sitio, el edificio, la edificación, la bodega, llámese, o vivienda en un momento dado, y definir unos puntos de encuentro seguros. Recordemos que ¿qué es evacuación? Evacuación es el desplazamiento desde un lugar donde hay riesgos por vías que se consideran de menor riesgo. Por eso al interior de las organizaciones se identifican las rutas de evacuación, que son sitios de menos peligrosidad, y llevarlo a un sitio que es el sitio de encuentro, ¿cierto?
donde se considera un sitio de menos riesgo. Entonces, indudablemente, esto va a tener un grado de vulnerabilidad por donde nos estemos desplazando. Es fundamental que las instalaciones cumplan, por ejemplo, con normas como la RETIE frente al tema eléctrico, ¿cierto? Sí, también frente al cumplimiento de normas de sismorresistencia, ¿cierto? Para las edificaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la autoprotección, ¿cierto? Y esa autoprotección es, busquemos, identificamos al interior de nuestras instalaciones cuáles son los puntos para nosotros protegernos, ¿cierto? Entonces, posiblemente si hay una mesa donde podamos, todos los que estamos en el sitio, protegernos frente a la caída de objetos, pues ese posiblemente va a ser un sitio más seguro que el resto del sitio donde habitamos. O buscar muros que sean de diseño estructural. Entonces, el hacernos al lado de un muro de esos posiblemente nos va a favorecer más que colocarnos al lado de un muro falso, al lado de una ventana o bajo una puerta. Entonces, bajo el marco de una puerta también se considera que puede ser un punto que le puede favorecer con la puerta no totalmente abierta, sino a 45 grados, va a crear un triángulo de seguridad y de protección, ¿cierto? Y otro aspecto que menciona la unidad es el tema de autocuidado, ¿cierto? Entonces el autocuidado en este caso hace mención a utilizar todo lo que tiene que ver con elementos, ejemplo de bioseguridad, ¿cierto? Conocer de mis condiciones de salud, ¿cierto? En qué condiciones está cada una de las personas que habitan en esos sitios para desarrollar un desplazamiento, una posible evacuación, ¿cierto? Entonces, siempre constantemente antes, durante y después de una emergencia, debemos estar evaluando y actuando frente a la corrección de riesgos o toma de decisiones, ¿cierto? Posiblemente si tenemos un sismo en estos sitios, es importante que un posible sismo, es importante que tengamos en cuenta condiciones de vulnerabilidad. Entonces, no todos los sitios, o dependiendo del riesgo, va a ser seguro. Ejemplo, una cocina donde hay gas, ¿cierto? Si yo escojo mi punto de protección cerca a la unidad de cocina, a la batería de cocina, pues, y si ya hay una fuga de gas, pues nos va a generar un problema para todos. Entonces, tenemos que hacer un buen análisis de vulnerabilidad de estos sitios antes de tomar una decisión si un sitio, y podemos tener al interior de una habitación o de un punto habitacional varios puntos donde vamos a tener punto A, el sitio más seguro, a pasar del más seguro al menos seguro, ¿cierto? Dependiendo los riesgos o las contingencias que se presenten. Entonces, por eso permanentemente debemos estar evaluando y actuando o generando cambios o redireccionamiento en las emergencias. También formarnos en el uso, en un buen manejo y en la selección de un botiquín, ¿cierto? Entonces sí es importante que tengamos en cuenta que esté bien equipado, que se esté inventariando fechas de vencimiento, si manejamos algún tipo de elemento que venza, que sea de fácil acceso, ¿cierto?
y pues debe estar disponible a los miembros y capacitados, ¿sí? O sea, que la gente que está ahí esté capacitada en el uso del botiquín. Si vamos a manejar material antiséptico, de curación o algún instrumento, o algunos pueden manejar algún medicamento al interior de sus sitios, ¿cierto? También tener en cuenta las líneas telefónicas. Para el caso de Bogotá, pues la 123 igual funciona a nivel nacional, pero indudablemente debemos antes hacer una indagación de cuáles son los números telefónicos que nos pueden atender una emergencia en cualquier municipio de Colombia. Entonces sí es muy importante que hagamos ese, ese reconocimiento, ¿cierto? Y conocer realmente cuáles son eh, los, las líneas en las cuales nos pueden apoyar en una atención de emergencia en la ciudad que nos encontremos. ¿Cuándo podemos activar este tipo de emergencias? Pues, ejemplo, cuando puedan generarse accidentes de tránsito con heridos o lesionados, cuando haya intoxicaciones en personas inconscientes, ante el caso de que sospechemos de que alguna persona perdió el conocimiento y no desconocemos cómo atenderla, pues indudablemente cómo prestarle un primer auxilio básico. Debemos tener esos números a la mano, ¿cierto? Personas que las encontramos con deficiencia o dificultad respiratoria, ¿cierto? Personas con alteraciones en su comportamiento, todo lo que tiene que ver con comportamiento mental, ¿cierto? Cuando se presenten heridos por arma blanca o arma de fuego, es importante eso. Por esto, estos aspectos que estamos mencionando, es muy importante trabajarlos en la fase preventiva del plan, ¿cierto? Entonces, todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito que están relacionados, oye, realmente si yo soy trabajador para mi empresa y dentro de mis funciones voy a conducir o operar una moto, pues debo ser consciente de que debo cumplir las normas, debo estar siendo capacitado, ¿cierto? Acatar la política de seguridad vial que la empresa haya diseñado y formado a sus trabajadores en el tema de accidentes de tránsito, ¿cierto? Es muy importante este tipo de formación frente a cada uno de estos aspectos, frente a cómo atender a una persona en caso de que pierda el conocimiento, ¿cierto? Cuando se presenten alteraciones comportamentales, ¿cierto? Y el último aspecto, frente al riesgo público, indudablemente, o por lesiones con arma blanca o arma de fuego. Y este es un tema que les quisimos traer, que es la maniobra OAC, ¿cierto? Que es cuando se presenta obstrucción temprana o rápida o momentánea de la vía aérea por cuerpo extraño. Entonces, esta parte es supremamente importante que la conozcamos porque los que tienen niños pequeños o que comparten ciertos sitios de consumo alimenticio, la familia, los compañeros en un momento dado, pues pueden presentar en cualquier momento un accidente de este tipo. Entonces sí es muy importante conocerlo, que lo apliquemos. Entonces, digamos que esta maniobra debe aplicarse cuando hay obstrucción grave de vía aérea, ¿cierto? ¿Y qué implica eso? Que hay mala entrada de aire y ausencia de la entrada de aire, una tos débil. Si yo estoy o estamos compartiendo la comida, el almuerzo con alguien en el momento dado y se presenta este tipo de anomalía, pues indudablemente el juego estaría la vida de esta persona que esté padeciendo en ese momento. Entonces,
¿cómo podemos identificar? Hay una tos leve, ¿cierto? O que casi que no se logra percibir, ausencia total de la tos. Hay un ruido agudo, ¿cierto? Al inhalar el aire, entonces se escucha que la persona está forzando su respiración. Ausencia total, ¿cierto? De ruido, en un momento dado se queda o muy callado, ¿no? ¿Cierto? Aumenta la dificultad respiratoria, hay cianosis, entonces el color de la persona se va perdiendo y se torna azulado, color azul. Incapacidad para hablar, ¿cierto? Y se empieza a sujetar el cuello. Entonces ahí hay un atragantamiento. ¿Y esta maniobra en qué consiste? Pues ponerse detrás de la víctima, así como lo muestra la imagen. Rodee con ambos brazos la parte superior del abdomen y toma una distancia de un puño de la parte superior del ombligo, ¿cierto? Como lo dice ahí, incline la víctima hacia adelante y cierre el puño y póngalo entre el ombligo y el final del esternón y haga fuerza. Coja el puño con su mano y empuje bruscamente hacia adentro, hacia arriba y repítalo durante 5 veces. Este fenómeno se puede dar en cualquier tipo de persona y en niños. Aquí vemos como en la imagen se puede generar la maniobra en un niño. Entonces lo colocan en los brazos, cuando el niño es de brazos, ¿cierto? Y son 5 golpecitos alrededor de los omóplatos, donde lo que se busca es sacar, que se expulse el objeto que está generando la obstrucción, por lo general es comida, ¿cierto? Y posteriormente se gira y se trata de sacar el objeto que está generando la obstrucción. Estas 5 compresiones, pues es importante que se sepan hacer para evitar lesiones, ¿cierto? En las personas y pues en los niños, indudablemente. Frente al fuego. Entonces, ¿quién de ustedes, de los que estaba presente, tiene de pronto un extintor en su casa, en su lugar de residencia, ¿cierto? Entonces, es importante que lo contemplen, ¿cierto? Posiblemente, si hay personas que vienen en conjuntos habitacionales, esos conjuntos tengan sistemas de sprinkler o de manguera con bomba, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar. Pero es indudablemente cuántos posiblemente hayan hecho pruebas de si la manguera llega hasta el sitio realmente donde habitamos. Si esa manguera que está disponible a nivel de cada piso o cada 2 pisos está disponible para llegar a los sitios donde habitamos o a los puntos donde pueda generar una emergencia, por ejemplo, por fuego. Últimamente se ha dado, según las estadísticas, el uso de computadores portátiles se olvida, se dejan sobre sitios como camas, objetos que se recalienta el equipo y genera un incendio por un computador portátil o el uso de celulares dejando adaptadores conectados y cargando donde hay un cortocircuito. Entonces es importante que adicional a los sistemas de extinción que tengan los conjuntos o sitios habitacionales, pues al interior de nuestra unidad dispongamos de un extintor que nos puede ayudar a combatir un fuego en un momento dado. Si un fuego no se ataca en los primeros minutos, hablemos de los primeros 4 o 5 minutos máximo, ya se va a salir de control. Entonces, y frente a eso, ahí sí no hay poder los bomberos, pero ¿cuántos de ustedes tienen de pronto documentado cuánto se demora después de una llamada de una emergencia a bomberos? Se puede estar llegando.
al sitio de residencia de cada uno de nosotros o al sitio de la empresa. Entonces es importante que primero nuestra brigada o la brigada de la empresa o que realmente seamos conscientes que las emergencias nos pueden afectar a cualquiera y llevar a una emergencia de este tipo. Por eso les hablaba de ser nosotros mismos nuestros brigadistas, porque si el día que nos ocurra en nuestro sitio donde laboramos actualmente una emergencia, pues ojalá contemos con una buena brigada que sea evaluada, aprobada y que tengamos todos los recursos para atender la emergencia. Entonces es fundamental que una vez que ocurre eso, seamos conscientes frente a la formación de ser brigadistas, ¿cierto? Y para el tema de fuego, pues es importante que conocer que existe el triángulo de fuego, ¿cierto? Que está compuesto por un combustible, una fuente de calor y el aire, que la encontramos en cualquier sitio donde desarrollemos labores, ¿cierto? Está presente. Entonces, si logramos controlar cualquier elemento de los que hay aquí en el triángulo del fuego, pues indudablemente el fuego no va a aparecer. Entonces, aquí ya hablamos de fuentes de calor, como cuáles, por ejemplo, si vamos al interior de una habitación, de una residencia, pues está todo lo que tiene que ver con fuentes de combustible, ¿cierto? Entonces la estufa, ¿cierto? Las famosas veladoras, todo lo que tiene que ver con sistemas eléctricos, llámese instalaciones eléctricas, sistemas de cómputo, como les mencioné, televisores, todo lo que artefactos que tenemos dentro del hogar. Y el combustible ¿qué puede ser al interior? ¿Qué tipos de combustible podemos encontrar al interior de un sitio habitacional? Y la gran mayoría, muebles, ¿cierto? La ropa, los pisos de madera, ¿cierto? El mismo gas que llega, el gas domiciliario que llega por tubería. Entonces, si se genera una fuga, o sea, hay un daño en una válvula, ¿cierto? O en alguna instalación, como lo puede ser en los calentadores de gas, pues allí vamos a tener ese tipo de combustibles. Y si nosotros logramos controlar cualquiera de estos elementos, ¿cierto? ¿Cuál sería el de más fácil control? ¿Cierto? Las fuentes de calor. Digamos que si nosotros no generamos fuentes de calor al interior de nuestros sitios, pues no va a haber ese riesgo. Entonces, ¿cuáles fuentes de calor? Por ejemplo, sobrecargar una toma corriente. Todo lo que tiene que ver comprender veladoras o ese tipo de elementos que pueden ser fuentes de calor que nos generen un posible incendio, ¿cierto? Declarado. Estos combustibles pueden ser sólidos, ¿cierto? Líquidos o gases. Entonces, allí tenemos que hacer ese inventario de cuáles son los posibles combustibles y cómo podríamos lograr que se controle o elimine uno de estos elementos para que no se declare un fuego. Entonces, es importante, una vez que hayamos hecho ese inventario de los elementos que tenemos al interior de nuestras instalaciones, conocer qué elementos de extinción tenemos, ¿cierto? Entonces hay extintores tipo A que son dirigidos a materiales sólidos, ¿cierto? Como basura, papel, madera, ¿cierto? Y que son, al interior tienen agua deionizada, ¿cierto? Se utiliza mucho, por ejemplo, en ciertos sitios para apagar los fuegos. Y la clase B, que es ya donde hay almacenamientos de líquidos, inflamables, grasas, combustibles, que hay empresas que
tienen ciertos sitios con ese tipo de características, allí debe estar accesible, no dentro del sitio exactamente, específicamente, porque este implica mucho riesgo que haya personas donde al interior de un sitio, pero sí que esté asequible a la brigada y a la persona que va a atender la posible emergencia en estos sitios. Los clases C, donde hay riesgos de equipos energizados, ¿cierto? Con energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, es importante en todo donde hay tableros de control, sistemas de cómputo, contemplar de que allí debe estar el extintor tipo C, ¿cierto? Y el tipo D, cuando hay metales, combustibles, ¿cierto? Como el magnesio, bueno, esto es para ciertos procesos, sobre todo a nivel de industria química, farmacéutica, que puede ser muy importante disponer de este tipo de extintores. Y la clase K, que es cuando hay grasas, aceites vegetales, ¿cierto? Sobre todo en cocinas industriales. Entonces, y ahí el multipropósito, que es muy usual conocerlo. Entonces, el tipo ABC, que ¿por qué se conoce como el multipropósito? Porque puede funcionar para cualquiera de esos tres tipos de fuegos. El A, que ya lo vimos, materiales sólidos como la madera, el papel, para combustibles, que es muy usual tenerlo al interior de los vehículos, que es el multipropósito, y que viene en un cilindro amarillo usualmente. Por eso lo desconocemos muy importante. ¿Qué le miramos a un extintor? Pues sencillamente que esté cargado en el lector de la aguja. Podemos ver que esté cargado. Por lo general la carga es a 150 psi, ¿cierto? Dependiendo del tipo de cilindro, puede variar. Y aquí ya viene el tema de extinción. Entonces, ¿cómo podemos hacer extinción de fuego? Pues sencillamente por separación, por todo lo que tiene que ver separación es quitar alguno de los tres elementos que vimos del triángulo del fuego, o bien el oxígeno. ¿Cómo lo podemos quitar? De pronto sofocando el fuego con una manta mojada, ¿cierto? Podemos estar eliminando que haya el oxígeno, que es el que está alimentando ese fuego en el sitio donde estemos tratando de apagarlo. La fuente de calor, entonces si cerramos, por ejemplo, un registro de una llave de gas, pues esa nos va a eliminar todo lo que tiene que ver con combustible. Y el calor, indudablemente, es la que nos está generando una fuente, una estufa, un mechero, ¿cierto? Por enfriamiento. Entonces, si ya, como lo vimos o se ve, por ejemplo, cuando se incendia un tanque de combustible, el enfriamiento es para sofocar, o sea, no es posible sofocar el fuego, hay que enfriar el tanque y mantenerlo refrigerado para que él o se consuma o se apague por temperatura. Y la sofocación, aquí ya lo vimos, quitamos el oxígeno, ¿cierto? Quitamos el oxígeno como la manta que les decía. Entonces, digamos que eso sería frente a todo lo que tiene que ver con control del fuego. Hasta aquí, ¿qué horas son? No sé. 50. No sé, voy a mirar si hay preguntas en este momento. Preguntas. Vamos a mirar. Ok. Aquí hay una pregunta, dice, ¿es cierto que el extintor blanco ya no se debe usar? Que lo que pasa es que hay, el tipo de extintor es, todo extintor es un elemento
que tiene agentes agresivos para el medio ambiente. El tipo blanco, que es el Solcaflán, perdona, son elementos que son dirigidos a combatir cierto tipo de fuegos. Indudablemente por el tema ambiental se ha restringido o se eliminó el uso de ese tipo de agentes considerados que son agresivos para el medio ambiente. Entonces, usualmente se utilizan estos que acabamos de ver, ¿cierto? El más efectivo puede ser el dióxido de carbono, el CO, ¿sí? El más efectivo para utilizarlo en diferentes tipos de fuego. Ese tiene un riesgo que es que el dióxido de carbono desplaza el oxígeno. Si yo estoy en un sitio cerrado, pues indudablemente desplazo el oxígeno, ¿cierto? Elimino la condición del oxígeno que alimenta el fuego, pero indudablemente puedo eliminar el oxígeno de los que estén al interior del sitio donde se generó el fuego. Y allí pues puedo poner en riesgo a las personas que estén allí. Entonces sí es muy importante hacer una buena evaluación de qué riesgos son las que tenemos al interior de nuestras instalaciones y en ese momento visualizar qué tipo de agente extintor es el más adecuado a utilizar. Y como les decía, por ejemplo, todo lo que es el polvo, ¿cierto? El ABC, es más efectivo mandar recargar en sitios que sean reconocidos, ¿cierto? No tratar de parar en para el caso de los vehículos, que ve uno la gente parando. ¿Por qué? Porque ese polvillo que se utiliza, pues indudablemente también afecta al medio ambiente. Y no solo eso, hay personas de pronto que no manejan muy bien el tema, entonces lo que hacen es que ese polvo que le sacaron al extintor que yo estoy dejando en ese momento, como el polvillo tiende a generar grumos, ese grumus es el que bloquea el momento dado al extintor cuando lo vamos a activar. Entonces, reutilizan ese polvo en el ABC y allí el día que se requiera, pues posiblemente no nos va a funcionar bien. Entonces es importante que escojamos sitios autorizados para hacer esa recarga o esa renovación de la gente. Recordemos que es cada año, debemos estar haciéndole una revisión al extintor y haciéndole la recarga y el cambio del agente extintor, ¿cierto? Para los de CO2 es cada 2 años, cada 5 años, si no estoy mal. Y hay que hacerle también prueba al cilindro, ¿cierto? Porque los cilindros, por las presiones que manejan, se van deteriorando la capacidad de resistencia y el día que se pueda o se requiera utilizar, pues puede fallar por no hacerle la prueba de la capacidad de presión que soporte el cilindro extintor utilizado para el extintor. Ok, aquí voy a mirar otras preguntas. Buenos días, ¿cómo podemos aplicar el simulacro de autoprotección teniendo a todo el personal en trabajo en casa? ¿Qué registros podemos dejar? Perfecto. Entonces, indudablemente, como les decía, es importante hacer inspecciones previas. Entonces, diseñar debe tener un formato muy sencillo donde el colaborador reporte qué riesgos o qué condiciones de seguridad tiene su sitio. Entonces podemos ver que dispone de gas, casi todo el mundo tiende a utilizar gas. Si hay extensiones
eléctrica, ¿cierto? Que estas no sean largas extensiones que pasen por debajo de alfombras, ¿cierto? Que se sobrecarguen las instalaciones. ¿Por qué? Porque esto nos puede conllevar a un incendio. Entonces, aquí es importante documentar inspecciones previas, condiciones de salud de mi entorno, del entorno familiar, condiciones, ¿por qué? Porque esto nos puede impedir una evacuación total de las personas que están en el sitio habitacional y dejar registro de este tipo de condiciones. También al tratar de hacer formaciones específicas, ¿cierto? Para el tema de emergencias. Entonces, una capacitación básica en primeros auxilios es fundamental. Por eso hoy quise traerles este tema por ejemplo, del bloqueo, ¿cierto? Cómo desbloquear una zona, una vía aérea, es fundamental porque esto puede ocurrir no necesariamente por un riesgo en el hogar, sino por una condición individual. Entonces, este tema es muy importante tener en cuenta que el plan de emergencias ya en este momento, por el tema de la pandemia, se extiende a cada uno de los sitios y tenemos que documentarlos con evaluaciones muy sencillas, básicas, pero que sean prácticas para que el trabajador o el colaborador las aplique en su entorno y con su familia. Dame un segundo, voy a mirar otra. Estos son frente a los registros. Otra muy importante que usualmente las personas preguntan es conocer nuestros vecinos. Muchas veces no conocemos los vecinos, quién son, ¿cierto? ¿Qué recursos tienen frente al tema de emergencias? Y es muy importante en un momento dado conocerlos. O si nosotros estamos en capacidad de apoyar, pues indudablemente esto nos puede llevar a que haya un apoyo mutuo a nivel de las organizaciones. Y no solo ya de las organizaciones, se extiende a las familias de esas que conforman esas organizaciones y entre las mismas organizaciones se pueden apoyar a través de los comités, ¿cierto? Comités de convivencia que hay en los diferentes sedes habitacionales o conjuntos. Es muy importante que el plan de emergencias en este momento de la pandemia se extiende ya mucho más a los sitios de residencia de cada uno de los colaboradores y hacer esas evaluaciones. Entonces ya nuestro análisis de vulnerabilidad tenemos que disponer de una matriz muy sencilla donde evaluamos condiciones de riesgos y elementos de autoprotección que tiene cada uno de nuestros colaboradores. Si en nuestras sedes hay camillas, hay extintores, hay mangueras o sistemas contra incendio, si estamos capacitados para operarlos. Esa es nuestra vulnerabilidad, que se extiende más allá de la oficina, de los sitios de trabajo. ¿Qué otra pregunta tendríamos? Eso es todo, no hay más preguntas. Es muy importante que recordemos la fecha del simulacro. Es este 22, jueves, cae jueves, día jueves, sí. A las 9 de la mañana va a ser el simulacro. Entonces, y es de autoprotección. Entonces, seleccionemos nuestro triángulo de vida, ¿cierto? Nuestro punto más seguro al interior de nuestras unidades, llámese
unidades laborales, empresa o residenciales, y allí escoger a los que tienen niños, pues capacitarlos y explicarles el porqué y la importancia de disponer también de un kit para evacuación, entonces tener agua potable, una manta, ¿cierto? Tener ciertos elementos que nos pueden servir para sobrevivir fuera del hogar, que nos van a favorecer que logremos permanecer a salvo ante una contingencia que se pueda presentar en cualquier momento. Entonces, creo que por tiempo, estamos sobre el tiempo. Y las emergencias, recordemos lo que hablamos, las emergencias no avisan. Entonces, indudablemente, allí es donde tenemos que trabajar fuertemente en hacer prevención, autoprotección, ¿cierto? Y trabajar de la mano con expertos, y para eso está la ARL, ¿cierto? Para apoyarles y gestionar de la mano sus programas de prevención, sus planes de emergencia y contingencia, que en este momento pues ya con el tema de la pandemia se extienden también a los sitios donde habitan los trabajadores y sus familias, porque el trabajador es un entorno integral, ya entra otras personas adicionales a ser parte de esos planes de contingencia y de análisis de vulnerabilidad que tengan el conjunto de la organización. Eso es todo. No sé si Lina me escucha.